Bueno, se cortó hace unos minutos, no sé hasta dónde se llegó a escuchar. Estoy esperando que vuelva Sergio. Ahí estamos. Hola, Hola, hola. hola. Sí, ¿me escuchás? Ahora te No sé en escucho, qué sí. no sé en qué momento se cortó. Bueno, yo escuché algo de personaje musical y después estabas Ah, hablando. llegué. Sí, me parece que desde el comienzo con Dos Saxos 2 empezaste a crear un personaje teatral con el saxo, explorando los recursos sonoros. Ahora después supongo que vas a hablar de esa experiencia con Damián Nisenson, Sí, esa experiencia de humor, de circo, de teatro, mezclada con las proyecciones, pero sobre todo esa relación de extrema sensibilidad con el instrumento y la puesta en escena de la música. La experiencia del paracultural me parece que fue una experiencia que marcó generacionalmente, es una experiencia, digamos, de lo que se llamaba el movimiento marginal o de esa errancia artística después de la dictadura. Y ahí creo que ahí fue cuando te conocieron en Los Redondos y te invitaron a tocar. Porque yo creo que se destacaba esa relación corporal, encarnada de la música. Y creo que ese es el lugar donde me gustaría presentarte, ¿no? Ese lugar de, de sensibilidad, ¿no? De cuestionamiento de las indolencias. Yo elegí 5 palabras para presentarlo a Sergio. Una es esa, indolencias. En uno de los versos de una de las canciones que vamos a mencionar después aparece la expresión anestesiados del alma. Esa idea de la insensibilidad contemporánea o la insensibilidad como un gran dolor que atraviesa el presente, me parece que está presente en tu música y en tus personajes, en los personajes de tus discos, de tus canciones. Bueno, había elegido la idea de indolencias y anestesias, las ideas de hackeados, que es el nombre de este último disco, pero me parece que retoma los nombres de tus discos anteriores, que son Estrellados y Quijotes en el Ajillo. Hay una proximidad entre la idea de estrellados y hackeados y la idea de Quijotes al ajillo, ¿no? Esa idea de la inocencia que es cocinada como salsa en la contemporaneidad, ¿no? Los personajes de Sergio son lo que podríamos llamar buscavidas, sobrevivientes. Después voy a hablar de otro vocablo de la biopolítica contemporánea que es el cirugiar, el verbo cirugiar, que me parece que es otra presencia, ¿no? Ese cirugiar como también el buscar en los restos de la ciudad, de la cultura, del dolor, buscar en los restos, ¿no? Buscar, abrir, clasificar, cargar, desaparecer, vender. Ese movimiento del cirujeo, ¿no? Que reúne al cirujano y reúne también al que opera la basura, ¿no? En el sentido pleno de operar la basura. Bueno, y la otra palabra que vamos a trabajar después es la idea de la Pachamama, que es el último nombre del último tema que pasaste hace un ratito, el último tema de Hackeados. Este, Pensábamos que la conversación podía tener 2 caminos. Uno, que estoy planteando, que sería lo tomaríamos al final, a la segunda parte, y otro que sería algo que propuso Sergio, pensar la relación de lo grupal, la música como
experiencia de lo grupal o la música como entrenamiento para lo grupal. Me baso en algo que me dijiste el otro día que es muy agudo, ¿no? Y surgió muy espontáneamente de vos. Cuando dijiste los músicos estamos muy entrenados para lo grupal. O cuando me contabas la experiencia en la India de tocar sin hablar, ¿no? Ese entendimiento que llamaste empatía, pero que al mismo tiempo, o llamas química, y al mismo tiempo es esa conexión inexplicable, ¿no? Entre afectaciones que se encuentran en la música. Entonces, por ahí, podríamos empezar por ahí, que podríamos llamar este bloque los músicos entrenados para lo grupal, y después podríamos pensar en las canciones de Hackeados, los que podríamos llamar vocablos para la resistencia o la lucha del presente. Bueno, para mí siempre poder estar cerca de las cosas que vas proponiendo, tanto en las cátedras como en la vida misma, siempre son muy bien agradecidas, ¿no? ¿Se escucha? Sí, sí, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, cuando me hablaste de esta posibilidad de tener esta charla, pensé que sí, que lo grupal le iba así anillo al dedo a lo que es así la actividad musical. En realidad es nuestro hábitat, ¿no? Porque es así como un espacio de intercambio, de encuentro, es una posibilidad de verse reflejado y cuidado por el otro, eh, porque es algo fundamental para que la química de lo grupal se active y que lo grupal tenga sentido para que la música fluya, ¿no? Creo que también es esto lo grupal en la música es una sumatoria en donde cada uno de los integrantes tiene así su razón de existir, su historia, su propia voz, su tímbrica, sus virtudes y defectos, pero que ensamblados se potencian y llegan a lugares que en solitario sería imposible y que ensamblados es algo que es único y que, bueno, permite llegar a los lugares así muy particulares. Y, Sí. y en realidad, ¿Cómo viste ves que ahí, Sergio, cuando decís el momento del cuidado por el otro en la escena musical? Tanto que te lo pregunto porque además hoy la palabra cuidar, la palabra cuidado nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? y bueno, Y es como, ahí hay como un cuidarse, ¿no? sí, de alguna manera es como tener la sensibilidad despierta a la atmósfera que grupalmente se está creando. Entonces, cuando te digo esto, por ahí recuerdo momentos en donde por ahí algún compañero se le corta una cuerda de la guitarra y bueno, ese espacio queda vacío, pero siempre hay algún otro que ocupa ese espacio. Entonces es como que de alguna manera se está así en un estado de mucha atención y de alguna manera cuidar lo grupal. No es solamente cuidar al otro, es cuidarnos, ¿no? Mm. No sé, sí, creo que es esa la sensación, ¿no? De estar atento a que a llevarla, empujar para adelante todos juntos. Ese es Sí, un poco también el sentido. sí, es curioso eso de que el ensamble potencia, ¿no? Al mismo tiempo
qué alivio, ¿no? Esa promesa de que cada vez que pueda haber un ensamblaje hay una invitación a una potencia. Eso es maravilloso. Sí, La- muchas veces también lo vemos hasta en el deporte, cuando la química funciona, cuando los egos no están adelante de lo colectivo, ese equipo es prometedor. Y bueno, eh, es algo muy, lo del deporte es por ahí es más frecuente y más visto. Lo que creo que no siempre se tiene tan presente esa potencialidad del cuidarse, de estar atento al pase que te viene y no estar pensando que vos vas a meter el gol, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y bueno, en la música, no sé si es tan claro, pero que los músicos lo vivimos de esa manera, ¿no? Y bueno, y son una de las grandes satisfacciones, que por ahí estas cosas no se hablan entre los músicos, son cosas que se dan, porque es parte del lenguaje, de la manera de que tenemos de que esto suceda, ¿no? Que la Ahí música suceda. aparecen comentarios sobre que te quieren ver y que solo se ve tu ventilador, ventilador de techo. ¿Qué vamos a hacerle? Sergio deviene ventilador, ese viento. Vos sabés que acabas de inventar un concepto que podríamos usar después, que es el del ego químico. Ah, Eh, Porque viste que a esa química que potencia, el ego químico actúa como disolvente, ¿no? Es muy importante pensar eso, ¿no? El ego químico como disolvente, como si fuera una publicidad, ego sí, químico sí, disolvente, eficaz de esa potencia, de esa potencia y esa amorosidad sí, del sí, sí, ensamble. sí, sí. Igualmente, digamos, hay que por ahí entender de que muchas veces cuando uno mira de lejos ese grupo musical que está tocando, a veces yo lo comparo con lo que puede suceder con un cuadro, donde es importante que en lo que se quiere transmitir, por ahí es necesario que haya una figura clara y haya una oscuridad en el fondo y haya matices. Y esos Mm, matices en el campo musical los dan muchas veces los distintos instrumentos y los distintos roles que tienen. Muchas veces por ahí los bajistas son los que menos llaman la atención porque prácticamente no se escuchan, pero cuando ese bajo deja de sonar, se cae la canción, se cae lo que está sucediendo, porque es la base de la pirámide. Pero bueno, es necesario que haya un solista que esté soleando o un cantante eh, que esté contando un drama y a su vez estén todas los distintos matices sosteniendo esa grupalidad, ¿no? No sé si... sí, sí, si- no, sí, sí, pero eso justamente no sería el ego, sino serían como vos decías, un cuadro donde hay distintas figuras. sí, Eh, no, digamos, sí, es un... fondo, fondo parece secundario, pero sin un fondo, esa figura que está en el primer plano del cuadro. Estoy pensando en una pintura, ¿no? Sí, 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 Se, sí. se cae como vos decías Sí, recién, ¿no? no se sostiene, porque también de alguna manera ese cuadro está pensado de esa manera, o sea, todos los elementos son imprescindibles. Y bueno, entonces también poder mantener ese cuadro en la escena musical es importante.
cuando a veces hay situaciones en donde el ego pesa más que esa grupalidad, ahí se empieza a pudrir la cosa. Pero seguramente esas bandas o esos grupos musicales que uno ha vibrado, en su química está presente eso, ¿no? De que todos tienen que ocupar un rol en donde los matices se potencien y armen el todo, ¿no? Me gustó eso que decís, sobre todo porque cuando dijiste que hay un momento donde se comienza a pudrir la cosa, ¿no? Nunca tan claramente dicho, ¿no? Me parece que sí, sí, es contundente y todos reconocemos ese lugar donde ese espacio que parece el ensamblaje, el de la potencialidad, el de los flujos que se atraen y se potencian, en algún momento se puede comenzar a pudrir la cosa, ¿no? Esa química, podríamos decir, tiene una fragilidad, tiene incluso una provisoriedad, y no está mal que sea así. No, no, sí, sí. Por eso también hasta está el ejemplo en el fútbol, en donde eh, sucede eso, ¿no? Cuando uno dice, No, no te mirá este tenía, como... No, no te yo no, tenía. porque... No, en absoluto, porque no estoy así zanateando cuando hablo del fútbol, porque no tengo No, la no, cultura está bien. futbolística. Pero he escuchado muchas veces decir, mirá cómo se la come este. Bueno, ahí la pudrió. Sí, sí, tal cual. Y decime, me decías el otro día, ese momento de estar, de las voces fundidas o de los sonidos que se funden. No, no sé No, si recordás en ese sí, momento sí, sí. que... No, te comentaba cuando, bueno, empecé a pensar esto de lo grupal. eh, una de mis primeras experiencias en ese sentido fue cuando de muy pibe me llevaron a un coro. Y bueno, y poco a poco entré en ese coro donde había como 50 personas cantando y donde tenía yo que sumar lo mío y digamos, fue para mí conmovedor ese recuerdo y el desafío de escucharme fundido con las otras voces y que mi voz eran las 50 también, ¿no? Ujú. Y yo creo que esa fue como una señal que tuve de que lo grupal era algo que tenía que seguir cultivando, ¿no? Y que era, viste, que era la verdad reconfortante, reconfortante. También, y ahora hablando de esto, esta situación de que en general en las bandas donde participo, cuando terminamos de tocar nos abrazamos, ¿no? Pero ese abrazo es también la alegría del haber hecho todo lo posible para que la banda, el grupo, esté tirando todos para el mismo lado, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que es una de las claves, ¿no? Para poder Sí, disfrutar. sí. Y también ¿Qué ima- una de las cosas también que no es menor, que hay como una pequeña célula que para todo eso hay que eh, tener incorporado el saber y poder escuchar. Entonces, el poder escuchar también es el poder recibir y que cuando eso empieza a pivotear entre todos es recibir y dar, ¿no? Entonces, eso es algo que es una de las claves para poder compartir el camino de la música, ¿no? Sea en una Ujú. banda como en una... Que por ahí en cierto tipo de, digamos, todo depende de los géneros, ¿no? Cuando hablo de banda es una cosa, hay veces que por ahí me imagino que en, en orquestas
donde ya son instituciones, donde hay protocolos. Bueno, un poco te estudias cómo son eh, de entrada, cómo es la música, pero hay un montón de reglas y formas a llevar adelante que por ahí en las bandas de música popular o la banda de rock son cosas que no se hablan, son porque tiene que ver más como que unos amigos se juntan y empezamos a hacer esto que nos gusta, tocar y decir, ¿no? Entonces, y puedo hablar yo desde esa experiencia, más allá de que tuve la del coro, que fue para mí bastante fuerte, pero que, pero que en general está hablando un poco de lo mismo, ¿no? Y en ese caso, lo loco del coro también es que todo eso está dirigido por una batuta, por alguien que va con esa batuta tratando de que lo que quiso ese compositor se potencie. Y bueno, de eso se trata un poco. Y se Sí, potencian, en realidad, discúlpame, se potencian esas armonías, esas melodías de antaño, viste, que empiezan a tomar cuando en los 50 están enfocados y entonados, esa música se potencia, ¿no? sí. Sí, me hiciste pensar varias cosas. Acá veo que alguien dice que su abuelo era director de orquesta. Ah, mira, Eh, eh, no, me hiciste pensar varias cosas, ¿no? La orquesta como formación y la banda de rock como formación, ¿no? Hay un lugar que parece más indisciplinado, más callejero, más errático, más, no tanto errático por el estar perdido, sino por el indisciplinamiento, ¿no? Y por darle lugar al deseo de tocar y decir. Pero al mismo tiempo hay mucho disciplinamiento, ¿no? Hay un disciplinamiento por ahí no solemnizado, y tal vez la palabra no es disciplinamiento, hay lo que vos decías, una apertura sensible, una atención muy estricta respecto del escuchar, un cuidarse cuidando. Este, tal vez como está mediado más por el deseo, por el gusto, por la cercanía y por la no solemnidad, parece una cosa distinta, pero ese cuidado, si bien no es disciplina en el sentido del rigor que si no sufre un castigo para quien no lo cumple, sino más bien es la consistencia de un cuidado. Hay una consistencia de un cuidado muy grande. Yo conozco cómo vos trabajás en las bandas en las que participás, en los shows que armás, hay un trabajo muy minucioso que podríamos llamar el cuidado del detalle. mira, discúlpame, ahora que me hablabas, por ahí me voy por otro camino, ¿no? Pero me estabas hablando y recordaba que en una charla previa me preguntaste, ¿cuál es una canción así de Los Redondos que más te ha pegado? Y es una pregunta que me hacen frecuentemente. Y yo creo que lo que me ha pasado, y creo que nos ha pasado a todos los que hemos sido parte, es como que de alguna manera nos hemos enamorado en algún momento de cada una de esas canciones. De que esas canciones, digamos, no son partituras que uno va y lee por una técnica adquirida, sino que las ha transpirado y las ha vivido de una manera bastante amorosa. Entonces también esa es otra de las... Creo que se cortó.
No sé si se le cortó a Sergio o se cortó la transmisión. ¿Está Sergio? Sí, me parece que se le cortó a Sergio. Vamos a esperar que vuelva. Eh, a mí me están escuchando, ¿no? Sí, espero que vuelva Sergio. Aprovecho para, a ver, a ver si Sergio está por ahí. Ahí está entrando de nuevo. Sí, decía que me quedé pensando en eso último que dijo Sergio, ahora lo retomamos con él. Estoy esperando que vuelva a entrar. Este, me quedé pensando en esa idea de que se enamoraron, o que bueno, no sé si en plural, él lo dijo en plural, pero hay una experiencia de ese enamoramiento con lo que se está haciendo que me parece que no se escucha a Sergio porque veo que alguien pregunta porque se cortó la comunicación, pero estoy esperando que vuelva. Ella la invitación. A ver ahora. Sí, no sé qué pasa que no puede entrar. Sí, sí, escribió Sergio solicitud lo volví a incluir en el vivo, pero no sé por qué no puede entrar. Acá me dicen que Sergio, vos estás escuchando sin poder entrar, me dicen que salgas y vuelvas. Vamos a hacer una cosa, corto el vivo y lo reinicio en unos minutos.